En el día de hoy vamos a continuar con la serie de mensajes sobre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Te pido por favor que vayas conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es un versículo corto, directo, de un mandato divino para todo hombre y toda mujer aquí en la tierra. Sabemos que la ley moral de Dios fue dada por Dios a su pueblo para que le vaya bien en la tierra, para que pueda tener paz con Dios y paz para con los hombres, para que pueda tener una relación buena, vertical con Dios y una buena relación horizontal con los hombres. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice así: no matarás. Dos palabras que encierran un fuerte significado. Vemos que la vida es un regalo de Dios. ¿Cuántos lo saben? Es un regalo maravilloso el estar vivo. Todos los que estamos vivos hemos venido a la tierra con un propósito. Todo ser vivo debe de buscar entender cuál es su propósito, el propósito del por qué está en esta tierra. La Biblia dice claramente que venimos a esta tierra a darle gloria a Dios, vivir para Él, vivir para su propósito. Por lo tanto, todo cristiano debe de gozarse en la vida, debe de disfrutar la vida, debe de ser agradecido para con Dios con la vida que le ha tocado. Los cristianos en general somos pro vida, siempre. Somos pro vida, ¿por qué? Porque apoyamos la vida y no la muerte. El único que tiene derecho para cortar la vida, para eliminar la existencia de un hombre o de una mujer, es el creador del cielo y la tierra, de todo lo existente. El único que tiene derecho para quitar una vida es Dios. El hombre no tiene derecho, conforme a la palabra de Dios, para quitarle la vida a otro. Satanás es el mayor destructor de la vida. Jesús es el mayor constructor de la vida. Satanás es el mayor destructor. Es quien ha creado la muerte. Es aquel Satán que propicia la muerte. Satanás está detrás de todo homicidio, de toda manifestación de muerte. Satán está detrás de todo espíritu de muerte. Jesús está detrás de la vida. Él ha prometido que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Si vemos en Juan capítulo 10, versículo 10, en la palabra de Dios nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y sabemos que el ladrón es Satanás. Y dice Jesús de sí mismo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es solamente que nos da vida, sino una calidad de vida que Él dice que es en abundancia. Ahora bien, cuando Jesús habla del ladrón, no habla en sentido general de la palabra. Está hablando de una persona, está hablando de Satanás. Esto quiere decir que todo el que roba, que todo el que asesina, que todo el que miente, su fuente de inspiración, de motivación, es Satán. Pero al referirse a sí mismo, Jesús dice que Él es el que da vida. Si alguien se siente como muerto en vida, y hay muchos seres en este planeta que se sienten como muertos en vida, yo te invito a que le entregue tu vida a Jesús para que vengas a la vida y vivas. A pensar en la familia, porque estamos en el mes de la familia. Debes, como padre, como tutor, siempre escoger la vida y enseñar el valor de la vida a tu familia. Hay 3 tipos de vida que Jesús brinda, que Dios nos da. La primera es la vida física.
Nuestro corazón late aproximadamente a 70 pulsaciones por minuto. Nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Jesús es el que nos dio la vida. Pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? Dice la Biblia que en Colosenses capítulo 1, en los versículos del 16 al 17, lo siguiente: porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es en Jesús, es Cristo el creador y el que sustenta todo lo creado. ¿Cómo nos hizo Dios? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir Génesis? Que todo hombre y toda mujer tiene un creador que es Dios. Esto debe de ser enseñado por cada padre a sus hijos, debe de ser recordado en sus hogares. Esto no lo va a aprender sus hijos ni en las escuelas, y mucho menos en la universidad. Sus padres deben de explicarle a sus hijos el origen de la vida. Todo comienza en Dios, todo termina en Dios. En la universidad sus hijos serán torpeados con una serie de ideologías que quieren sacar a Dios de la ecuación. Ellos entenderán o les querrán decir que a través de un proceso evolutivo o a través de una generación espontánea por la unión fortuita de átomos en algún espacio sideral del cosmos se crearon los cielos y la tierra y la existencia humana, negando así la versión de la palabra de Dios, lo dicho por Dios en su palabra, que Él es el creador de todo lo existente. Se requiere mucho más fe para creer que este mundo se hizo solo por la unión de átomos que creer en un ser con una inteligencia superior como lo es nuestro Dios. Son ideas prejuiciadas contra Dios que se enseñan en algunos círculos intelectuales que buscan reducir o desaparecer todo concepto de Dios en la mente del hombre como autor de la vida. Es por esto que dice la palabra que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Porque si reconociera que Dios es, entonces tendría que tomar decisiones basadas en que un día, como dice la palabra, todo hombre y toda mujer ha de comparecer y rendir cuentas al final de sus días delante de ese Dios que ahora niegan, pero que un día tendrán que enfrentar cara a cara. Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? En primer lugar, cuando Él dice yo soy el camino, significa que sin Jesús nadie irá en un camino seguro. El que no está en Cristo está extraviado, está caminando errado. Cuando dice yo soy la verdad, significa que el que no sigue a Jesús está viviendo una mentira. Su vida completa es una falsa. Cuando Él dice yo soy la vida, significa que todo aquel que no tiene a Cristo está muerto, aunque físicamente esté vivo. Por lo que el que no tiene a Cristo
tendrá problemas para crecer no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. La vida del espíritu en esa persona sin Cristo está muerto. Cristo vino al mundo a establecer un reino eminentemente espiritual. Cristo es el único que da vida sobrenatural al hombre. Vida en el espíritu, vida espiritual. Los cristianos no solo estamos llamados a ser buenas personas, estamos llamados a ser personas transformadas completas por el poder del Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en los que son hijos de Dios. Los cristianos somos nuevas criaturas, regeneradas completamente. Y hemos sido regenerados desde el momento en que vinimos a Cristo, haciéndolo a Él nuestro Señor y suficiente Salvador personal. Es una obra parida en el cielo, no es una obra producida por el hombre, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2 nos recuerda nuestra condición antes de ser creyente. Y Él, hablando de Cristo, os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición nuestra antes de venir a Cristo? Muerte espiritual. Pero al venir a Cristo hemos recibido vida espiritual. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28 nos dice: mis ovejas, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Efesios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero en Juan 10 nos dice una calidad de vida diferente. Nos dice que no solamente nos dio vida espiritual, sino que nos dice que nos da vida eterna. Entonces podemos decir que hay tres tipos de vida: una vida física, una vida espiritual y una vida eterna. Esta vida eterna tiene que ver con una calidad de vida no solamente en términos de calidad buena, sino en términos de tiempo inacabable. La vida eterna es por siempre. La vida eterna significa que si te mueres hoy, tú sigues viviendo a la eternidad con Dios. Todo hombre al final de sus vidas, de sus días en la tierra, va a tener que pasar a otro plano. Y solo aquellos que tienen vida eterna, que es la vida que da Cristo, tienen esperanza de vivir por siempre con Él. Es importante que recordemos que Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, hablando de la obra de Satán: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nos está calificando claramente la persona de Satanás. Él es un homicida, él es un mentiroso. Todo el que ha sido acortado abruptamente a través de un asesinato, la obra de Satán está moviéndose en esto. El mandamiento de no matarás es otra forma de decirnos: debemos de rechazar la influencia de Satán. Todo lo que tiene que ver con las propuestas de Satanás de acabar con la existencia de otro en el campo de nuestra mente, en el campo de nuestro corazón. Debemos siempre escoger la vida, respetar la vida, defender la vida humana en todos sus términos. Querer matar algún tipo de vida es algo que Satanás le encanta hacer. Satanás va a querer matar la juventud, va a querer matar, destruir la pureza
de una persona va a querer aquí aniquilar el gozo, va a querer erradicar la felicidad. Él quiere traer muerte física, muerte espiritual y muerte eterna a aquellos que se dejen seducir por sus motivaciones. ¿Por qué Satanás odia la vida? Porque Satanás odia a todo ser humano. ¿Y por qué odia Satanás tanto a los humanos? Porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios y Satanás odia a Dios. Por eso él quiere destruirle a usted y destruir su familia. El que no tiene a Cristo ha sido embaucado con todo género de mentalidad satánica para impedirle que entregue su vida a Dios y pueda vivir. Satanás es un asesino y es un maestro de la decepción. Él quiere engañar para luego destruir y condenar. El primero fascina y luego asesina al hombre y la mujer. Viendo toda esta introducción, veamos el mandato en sí. En primer lugar, vemos que nos dice el mandato de Dios, el sexto mandamiento: no matarás. Cuando el pueblo de Israel estuvo cerca de la tierra prometida, Moisés les llamó a todos y bajo inspiración de Dios les entregó la ley moral para que tengan vida y para que les fuera bien en la tierra que habrían de poseer. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabra directa de Dios, aún vigentes a este día. Todo lo creado antes del hombre fue con el dicho de su boca: hágase la luz, y la luz se hizo. Pero cuando tocó hacer al hombre, lo hizo con sus manos. Para que fuera un ser viviente, le sopló de su espíritu. Sopló de su espíritu para que el hombre tuviera aliento de vida, tuviera un alma y fuera alma viviente. El alma de todo hombre y toda mujer tiene que ver con un concepto tripartito, es lo que tiene que ver con su mente, con sus emociones y con su voluntad. Esto es autoconciencia, y no solo autoconciencia, sino vida social. Y cada hombre y cada mujer tiene también una vida espiritual. El hombre es un ser con un cuerpo, con un alma y un espíritu. Con el cuerpo tiene física, tiene vida física, y con el alma tiene vida social. La palabra griega para hablar de alma es psique o psique, que es la palabra raíz de psicología y psiquiatría, estudios de conducta humana. Y con el espíritu dado por Dios podemos tener entonces vida espiritual. Entonces los seres humanos tenemos vida física, vida social y vida espiritual.
Un buen padre debe de enseñarle a sus hijos a cuidar su vida física, preservarla, su vida social, el vivir en comunidad, cómo responde en sus relaciones con los demás, cómo su alma, sus emociones, su voluntad, todo lo que tiene que ver con su carácter, pero también cómo puede cultivar una vida espiritual. Deuteronomio capítulo 3, versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Pretil es una pared o muro protector que se hacía en las casas de Israel. Los padres tendrían que construir en sus tejados, en sus techos, pared protectora para que los habitantes y relacionados que le visitaran al irse al techo. En tiempos de Israel había mucho calor y la gente usaba irse a la azotea a disfrutar de un mejor clima y a tener socialización como familia y con amigos y allegados, para que no se cayera. Hay una ordenanza, haz un pretil, haz un vallado. Así los padres estamos llamados a construir vallados de protección para nuestros hijos. Cuando entramos en el segundo tema, vemos lo que es calificado como homicidio. Vivimos en un mundo caído donde el pecado pulula en todas partes. Es una sociedad que vivimos que está, según algunos estudios sociales, una sociedad enferma. Pero está enferma por causa del pecado, que es el origen causal, donde ha perdido la vida sentido. El ser humano ha perdido valor en su condición humana. Todos los días en este país solo tiene que encender las noticias. Todos los días matan a alguien. Amén, hermano. Y lo grande es que lo matan por cualquier disparate. Si alguien roza un motor, roza un auto, hay una discusión en cualquier calle, alguien saca una pistola, ¡pam!, y elimina a otro ser humano. Hoy en día hay muertes en todas partes por diferentes razones. No solo por discusiones, también hay muertes por envidia, por odio, por venganza, por rencor, por ira. Pero un día Dios dijo: no matarás, no matarás. Y ese Dios va a juzgar a todo aquel que tiene un levantamiento de ira y acaba con otro ser humano. Hay dos tipos de crímenes: el crimen del homicidio, y está otro tipo de crimen. Y el tercer aspecto lo vamos a ver, lo que se conoce como el suicidio. El suicidio es acabar con la vida de uno mismo. Y esto abarca también el mandato de no matarás. No solo no vas a matar a otro, sino que no te vas a matar a ti mismo, porque va en contra del mandato divino. Sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Es alarmante el número de personas que cada día se suicidan. En Estados Unidos, cerca de 1 millón de personas mueren por esta causa. En República Dominicana no nos quedamos cortos. Entre 15 y 29 años de edad es el rango de edades preferida para el suicidio. Rompe el alma de todo ser humano ver familias desmembradas, porque alguien equivocadamente tomó la mala decisión de acabar con su vida. Escuche esto: nadie tiene derecho de acabar con una vida, ni uno mismo tiene derecho de acabar la vida de uno. Eso le corresponde a Dios. El dolor más intenso, sufrir grandes decepciones en la vida, el sentirse engañado por un hombre o por una mujer, no poder lograr sus objetivos inmediatos o proyectos de vida, o simplemente no ser correspondido en su amor,
No son razones para usted quitarse la vida. Nunca, jamás. Cuando decidimos hacer uso de nuestra vida, estamos impidiendo que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer su obra, que la sabiduría de Dios, que la soberanía de Dios actúe a nuestro favor. ¿Puede un cristiano, pastor, alguien preguntará, quitarse la vida? ¿Puede un cristiano osar hacer esto? Yo entiendo que una persona cristiana, en el pleno uso de sus facultades físicas y mentales, sobre todo mentales, nunca podrá transitar con ideas de muerte. El Espíritu Santo va, si esta persona está en el uso cabal de sus facultades mentales, el Espíritu Santo va a poner muros de protección, aviso, cuidado. Eso no conviene a tu alma. Eso no agrada a Dios. El espíritu de la palabra y la palabra misma le saldrá al encuentro. Si yo creo que una persona con problemas mentales podría caer en este error, aun siendo creyente, pudiera caer en este pecado horrible. ¿Cómo enfrentar a Dios a alguien que se quita la vida? ¿Y qué decir del sufrimiento que deja toda su familia? Nunca jamás considere el suicidio como una solución a su vida. El suicidio no es y nunca será una solución. Porque aunque para el que se suicida, sus problemas terrenales terminaron. Los problemas eternos y espirituales apenas comienzan cuando alguien se suicida. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos habla de las aflicciones, de las tentaciones, de las pruebas. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero pastor, yo estoy pasando una situación. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Esto es terrible, esto es algo del otro mundo. No existe nada del otro mundo. Es de este mundo. Nosotros creemos que nuestros problemas son los más grandes de la tierra. No, hay gente con peores problemas que usted. El enemigo, Satán, te hará y te meterá ideas en tu cabeza que tu problema es lo más grande y que no hay solución. Sin embargo, cuando ores a Dios, Señor, mira mis fuerzas que parecen desfallecer, ayúdame. O una palabra poderosa para abrir puertas de entendimiento cuando no había entendimiento, puertas de solución cuando no se veían. Dios viene en nuestro rescate. Si eres un hijo, una hija de Dios, clama. Él ha prometido y yo te responderé. Aleluya. En cuarto lugar, vemos otro tipo de muerte: los infanticidios, o conocidos como abortos. La muerte de niños inocentes en el vientre de sus madres. Hay una doctrina diabólica en este mundo postmoderno que está cobrando mucha fuerza en hombres y mujeres, influidas por un pensamiento satánico. Y es que le dicen a la mujer: tu cuerpo es tuyo, tú haces con tu cuerpo lo que te da la gana. El problema está en que cuando una mujer cae embarazada, está en periodo de gestación, no es ella y su cuerpo, es ella y otra vida. El más grande abortista habido es Satanás. Él ama el aborto porque trae muerte y él ama la muerte. Satán es homicida desde el principio. Solo en Estados Unidos se practican más de 600,000 abortos. En el año 2020 se practicaron 930,000 y pico de abortos solo en el 2020. Estamos hablando de mujeres que con ayuda del Estado y de médicos fueron
con edades entre 3 meses y mujeres hasta 6 y 7 meses con una panza grande. Sácame este muchacho, sácame este feto. Pero no es un feto únicamente, es una vida que está ahí dentro del vientre. Es deplorable cuando el aborto se clasifica como cirugía menor. Cuando expidieron la ley abortista en los años 70 en los Estados Unidos, se definió de esta manera: cada mujer en los Estados Unidos tiene derecho de solicitar aborto durante los primeros 6 meses de su embarazo, como si fuera una cirugía menor en algunos estados. ¿Ven la crueldad de la ley? Se le considera una cirugía menor. Algo malo está en este mundo. Este mundo está muy mal. ¿Por qué? Porque hay sociedades ecologistas, sociedades protectoras de animales, y vemos documentales de: vamos a defender la vida de las ballenas, vamos a defender la vida de los elefantes, vamos a defender la vida de las águilas, vamos a defender a los perritos en las calles, vamos a defender el ave tal que está en extinción en tal lugar. Manden fondos, manden ayuda, hagamos maratones. Y la gente se conmueve al ver cómo se está extinguiendo la vida de un animal o de una especie en extinción. Sin embargo, no opinan lo mismo cuando hablamos de la vida humana. Alguien dijo, R.C. Sproul, ya partido con el Señor, que el lugar más peligroso en que se encuentra un ser humano al día de hoy es en el vientre de su madre. Alguien puede decir: wow, es el lugar más peligroso, porque las prácticas abortistas pululan. Es muy fácil abortar al día de hoy. El punto nodal del problema del aborto es el siguiente, y es una gran pregunta: ¿cuándo comienza la vida humana? Si usted es un genuino creyente, tendrá una respuesta bíblica a esta pregunta existencial fundamental. Tiene que ir a la Biblia y tiene que ir al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que nos dice: antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios mismo hablando. Antes de que te formaste, antes que fuera un embrión, te conocí. Ese pequeño bebé en el vientre de sus madres es una vida humana delante de Dios. Alguien dijo en su ignorancia, un gran intelectual en Estados Unidos: un feto no es vida. Un feto es como un tornillo o una tuerca en la fábrica de autos de Ford Company. ¿Cómo tú puedes pretender que un feto es vida? Para mí es como un tornillo o una tuerca, que no es un automóvil. Está en producción, pero todavía no es un automóvil. Se equivoca él en su ignorancia, en su insensatez. ¿Por qué? Porque el tornillo o la tuerca nunca podrán evolucionar o crecer al estado de ser un automóvil. Una tuerca siempre será una tuerca, un tornillo siempre será un tornillo. Pero ese feto incipiente, esa criatura, sí es un hombre y una mujer dentro de 9 meses. Completamente hay vida desde la concepción. Todos los creyentes debemos de respetar la vida desde la concepción. Tengamos en cuenta algunos datos. Entre los 18 y 25 días, el corazón del bebé ya está latiendo. A los 45 días las ondas cerebrales ya estarán activas y en 8 semanas el cerebro estará completo. Entre las semanas 9 y 10 el bebé mira, traga y mueve la lengua. A las 12 semanas el bebé le comienzan a crecer las uñas. Se chupa el pulgar.
traga, digiere, se encoge por el dolor o por la bulla en su medio ambiente. Todos los órganos de su sistema están funcionando después de las 12 semanas. Ya en esta etapa no se desarrolla nada, sino que solo está esperando salir por el canal materno, porque ahí en ese vientre hay vida. Un famoso cirujano cristiano dijo: si un doctor mata a un bebé, si un doctor mata a un bebé en el vientre de su madre por dinero, ese mismo doctor que está en esa clínica abortista también podrá matarle a usted con una inyección si también le dan dinero. ¿Se entiende? Hay una ilustración que escuché que me encantó, del doctor Adrian Rogers, hablando de este tema. Dice que una vez en Estados Unidos un hortelano, alguien que tenía un cultivo de hortalizas, había cultivado hermosos tomates, y él había visto como una rata grande estaba acabando con sus cultivos. Una vez puso una trampa y la rata entró en la trampa y quedó ahí atrapada. Él agarró un palo fuerte y mató la rata a palazos. Un vecino que estaba viendo la acción llamó a la Sociedad Protectora de Animales. La policía llegó y le pusieron una citación al hombre. Había puesto una denuncia en la fiscalía, la Sociedad Protectora de Animales. Este hombre compareció frente al juez. Estando frente al juez, le dijeron: usted ha matado un animal. Dice: sí, pero estaba comiéndose mis cultivos, estaba acabando con mi hortaliza, estaba acabando con mis tomates. Dice: ¿sabe que usted tiene una multa de $1,500 por haber matado la rata? Sí, pero es que ¿cómo va a ser? Y tiene posiblemente pendiente el pasar 2 meses en la cárcel. Dice: pero esto es un desatino. Dice: esto es lo que dice la ley de protección de los animales. Dice: pero ¿por qué? ¿Acaso está prohibido matar ratones? Dice: no, lo que pasa es que usted utilizó un método de tortura. Primero la agarró viva y luego la mató estando viva, y esa rata no tuvo la menor manera de poder defenderse de usted. Usted la tenía en un círculo cerrado y esta rata no tenía cómo defenderse. Usted tenía que matarla, era mientras estaba corriendo y defendiéndose. Si usted lo hubiera soltado y ella hubiera comenzado a correr y a defenderse, entonces sí la podía matar, pero usted no le dio esa chance, usted no le dio esa oportunidad, usted fue cruel con esa rata, usted merece la cárcel. Ya ustedes se imaginan la cara absorto del hortelano. Vamos a tomar ese mismo ejemplo y vamos a analizar entonces, totalmente desviada y fuera de todo concepto bíblico, de todo concepto de vida basado en la santa, inerrante palabra de Dios. Vamos a pensar entonces cómo el hombre ha decidido defender ballenas, caballos, águilas, gorilas, monos en extinción, perros en las calles y hasta ratas. Pero pensemos por un momento, tomando el ejemplo de la rata, en una criatura en el vientre de su madre. Una criatura en el vientre de su madre no se puede defender. No puede decidir salir corriendo para que no le aborten. No puede defenderse contra el asesino doctor y la asesina mamá. Está totalmente indefenso en el vientre de su madre. No tiene cómo defenderse. Un día, esos doctores abortistas, esa mamá abortista, va a tener que comparecer ante el tribunal de Dios. Si hubiera entre nosotros alguien, porque no quiero colocar peso de culpa sobre nadie, pero sí invitarte,
Si hubiera entre nosotros alguien que ha practicado el aborto, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, tener conciencia de tu pecado y pedirle perdón a Dios. Hay otro tipo de asesinato que abarca el no matarás, y es lo que se llama el asesinato a plazos. Digan conmigo, asesinato a plazos. Hay algunos esposos que han enviado temprano a sus mujeres a la tumba. ¿Hay alguna mujer que sabe de lo que yo estoy hablando? Y hay algunas mujeres que han mandado a sus maridos a la tumba. ¿Hay algún hombre que sabe de lo que yo estoy hablando? Muchos han puesto más arrugas en las caras de sus mujeres, en las caras de su mamá, más canas en las cabezas de sus padres. Hijos han desarrollado más canas en las cabezas de sus padres a causa de su desobediencia, de su mal comportamiento, debido a la forma como los hijos viven, la forma en cómo los cónyuges se comportan. ¿Han oído hablar de lo que significa la tortura china? ¿Han oído la expresión, eso es peor que una tortura china? Pero usted ha utilizado ese vocablo y tal vez no sepa lo que significa una tortura china. Alguien contándole a otro dice, lo que yo estoy viviendo en mi matrimonio es una tortura china. Pero no saben lo que es una tortura china. Veo en algunas caras que me están diciendo, pastor, enséñeme lo que es una tortura china. No se desespere, que yo no soy chino, pero he leído. La tortura china consiste en lo siguiente: coge a un prisionero o cogen a alguien retenido y lo colocan ahí en una silla o parado, y estando ahí le ponen como un pie arriba de su cabeza una vasija con agua. Esa vasija o recipiente con agua le hacen una fisura bien pequeña, capaz de caer solo una gota, unos solo poquísimos mililitros de agua. Esa persona sentada ahí, todo el tiempo le cae una gota sobre la cabeza. Gota tras gota, tras gotas, tras gota, tras gotas, por segundos gotas, por minutos gotas, por horas gotas, por días gotas, por semanas gotas. Al principio el prisionero se está haciendo el fuerte, esto no me va a molestar. Pero luego de unos días y semanas, su sistema nervioso no aguanta más. El sistema nervioso colapsa y el ser humano muere por la tortura china. Hay hombres que están matando a sus mujeres a plazos, con formas de hablarle hirientes. Hay mujeres que están matando a sus hombres a plazos, con desprecios hirientes. Hay hijos que están matando a sus hijos a plazos, con indisciplinas y rebeldías. ¿Sabían que algunos de nosotros, aquí sentados, que nos llamamos cristianos, somos capaces de hacerle mucho daño psicológico a otros seres humanos? Podemos llegar a ser muy buenos matando con palabras elegidas para hacer daño. Somos muy buenos para poder meter en la mente desconcierto, desánimos. Tú no sirves para nada. Tú siempre eres mano de trapo. De ti no se puede esperar nada. Tú eres la más bruta, el más bruto. Palabras hirientes que matan. Palabras de tristeza, palabras de congoja. Somos buenos colocando sentimientos de culpa en otros. Seguro que eres tú quien te tomaste esto. Seguro que fuiste tú. ¿Quién más? Fulano tenía que ser. Fulana tenía que ser. El famoso chuipi, que hiere y mata el alma. Somos profesionales haciéndole daños a otros. Hay otra forma de acortar la vida, y es a través del consumo de alcohol, de cigarrillos,
de vapeo, tirar humo por la boca. ¡Puf! Y nos estamos matando, y el uso de drogas ilícitas, transgrediendo de esta manera el mandato de no matarás. Y la sociedad le dirá a nuestra juventud y a nuestros niños: no es malo fumar, no es malo vapear, no es malo tomar alcohol, no es malo usar droga, no es malo usar un tatuaje, no es malo pertenecer a una ganga o una banda. Pero los creyentes debemos de estar despiertos. Por eso los 7 días se llaman Iglesia Despierta. Quiero decirte que cada 60 segundos muere alguien en el mundo por causa de accidentes relacionados con la bebida de alcohol. Sin hablar de hogares destruidos donde papá llega borracho dándole golpes a mamá, insultando a los hijos, maltratando a sus hijos. Mujeres salvajemente golpeadas por marido bajo los efectos del alcohol, y al otro día dicen: ¿dónde está el desayuno? Hay 2 lugares que todo padre cristiano debería de llevar a sus hijos. Digan conmigo: 2 lugares. El primer lugar que yo recomiendo a que un padre lleve a sus hijos es el Hospital Darío Contreras. El Hospital Traumatológico Darío Contreras, para que vean cómo llegan los accidentados en motocicletas y en automóviles, para que vean gente que en las emergencias cogen una sierra y le cortan la pierna, y decirle a sus hijos: eso da el alcohol, eso da las drogas, eso da el manejo temerario, eso produce los accidentes automovilísticos. Y en segundo lugar que yo les recomiendo llevar a sus hijos es a Hogares CREA, para que vean cómo hombres y mujeres que estaban llamados a ser grandes médicos, abogados, ahora son guiñapos humanos que tienen que recobrar una identidad perdida. Y para poder recuperar psicológicamente esa identidad, tienen que raparle la cabeza para poder reencontrarse consigo mismo. Y luego de un proceso muy lento, de años, pueden tratar de salir de la trampa de las drogas o de la trampa del alcohol. En sexto lugar, quiero hablarte de otra manera de matarnos, de acabar con la vida. Hay 3 artefactos peligrosos que usted tiene en su casa. Dígale al que está a su lado: son 3 armas mortales. Las armas mortales que yo voy a hablarle, usted no las consideraban mortales hasta ahora. Yo le he estado analizando y en mi caso me están matando. Los 3 artefactos peligrosos son la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Porque son ellas instrumentos de muerte. Si no, miren mi barriga. El pecado de la gula o de comer en exceso es algo que pecamos frecuentemente los cristianos. Nosotros no lo vemos como pecado, pero la Biblia sí lo ve como pecado. Meter cuchara tras cuchara es transgredir y acabar, acortar la vida. No tener disciplina en la boca es acortar su vida. Es invitar las enfermedades, la alta presión, la diabetes, el colesterol, enfermedades del corazón, muertes de accidentes cerebrovasculares, solo por no saber disciplinarnos y controlar la boca. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que cuando va a un restaurante, ese pancito que está ahí no es para desvirgarlo, meterle una mantequilla y comérselo rápidamente. No, deje eso tranquilo, la comida va a venir, el auxilio viene, el rescate viene, aleluya. Melvin se está riendo porque él sabe de los panes que se ha comido. El séptima manera de acabar con la vida es el homicidio en el corazón. Digan conmigo: matar a otro con nuestra mente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Esto es lo que se llama asesinato mental.
¿Odia usted a alguien? No levante la mano, por favor. ¿Aborrece a alguien? Pastor, alguien en el colegio me cae mal. No levante la mano. Tal vez usted no está en el negocio de los licores, en el negocio de los cigarrillos como cristiano, no está en una banda terrorista, ni está en un grupo de narcotraficantes, espero yo que usted no esté en eso, ni está en una red de esas bien malvadas de exterminio de la sociedad. Pero posiblemente usted en su mente deteste a alguien, posiblemente su vecino, o alguien que esté bajo su techo, o alguien en su trabajo, o alguien que le hizo daño. Y usted entiende que el mundo podría ser mucho mejor si esa persona no estuviera vivo. Si usted llega a pensar eso de su esposo, de su esposa, Hay una hermana dijo así: en señal de que ella lo ha pensado, el Señor te perdone y traiga luz a tu vida. Hermano, si usted ha pensado así en otro, si usted entiende que su jefe debería de morirse, que el dueño de la compañía debería de morirse, que el pastor debería de morirse, ay no, pastor, que cualquiera debería de morirse, que los liceístas deberían de morirse, que los aguiluchos deberían de morirse, por favor, no, por favor. Nosotros los escogidistas nunca pensamos mal de nadie porque estamos en el sótano. Si alguien le ha hecho daño y usted en su mente lo asesina, usted mató como si hubiera cogido el arma y lo hubiera acabado. Los abogados tipifican las muertes en dos tipos. Hay lo que se llama homicidio y hay lo que se llama asesinato. Homicidio es cuando usted acaba con la vida de otro, pero en el asesinato hay otros componentes como el ensañamiento. No es lo mismo una gente murió de una puñalada que decir, este hombre mató a una mujer con 154 puñaladas. O sea, ya no es un homicidio, sino un asesinato agravado con ensañamiento. Y las penas se multiplican, se aumenta de más de 20 años porque hubo esto. No le estoy dando clases de cómo hacer cosas malas, le estoy advirtiendo lo terrible, lo pavoroso, lo horrible que es delante de Dios. Y que cuando vengan esos pensamientos a tu mente, diga: el Señor reprenda toda enviación de las tinieblas, el Señor reprenda al diablo. La paz de Dios me cubre mi alma, cuerpo y espíritu. Rechazo todo pensamiento de venganza. Rechazo todo espíritu de ira. Saque de su alma, saque de su mente, saque de su corazón. Tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios pastoree nuestro corazón cada día, cada día. Y si hubiera algún sentimiento negro en nuestro corazón, vamos a extirparlo, pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios mismo: Señor, saca eso de mí, porque yo sé que eso no viene de ti. Hay una labor de los padres en último lugar. Los padres tienen mucho trabajo por delante, los abuelos también. Debemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Debemos preservar la vida física. Debemos preservar la vida social, cuidando a nuestros hijos del bullying. La vida espiritual de nuestros hijos. Los padres debemos de guiar a nuestros hijos siempre a los pies de Cristo. Primero nosotros como padres siendo ejemplos para ellos. Nuestros hijos son pecadores, nacen pecadores. ¿Saben por qué? Porque nosotros los padres somos pecadores. Padres pecadores van a dar hijos pecadores. A veces nosotros nos vamos donde los niños y decirle: ay, Gigi, ay, qué angelito, ese angelito de 4 años de edad. Es un pecador, es una pecadora. Usted tiene que orar por salvación. Debe de predicarle temprano la palabra de Dios, porque ella temprano va a comenzar a pecar. Decíamos la semana pasada que usted no le va a poder enseñar, no tiene que enseñarle a sus hijos a desobedecerle a usted. Genéticamente, espiritualmente, ellos ya saben cómo desobedecer y ellos saben cómo llevarle la contraria. Ellos saben cómo manipular, aún pequeñitos, aunque usted lo vea como angelitos.
no son inocentes. Son seres que Dios le ha dado en su mano para criarlo en el temor de Dios. Los padres tienen que enseñarle a edad temprana que un día van a tener que comparecer delante del tribunal de Dios. Los padres tienen que enseñarle lo que es andar en el temor de Dios. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos que deben de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando yo predico y al final de las predicaciones hago un llamado, estoy esperando que uno de estos jóvenes, de estos jovencitos, frente al llamado de quien quiere a Cristo, quien quiere recibir a Cristo, yo espero que un día uno de estos jovencitos levanten la mano. 10 años, 8 años, 7 años, 6 años, 14 años o la edad que tenga y diga, yo también quiero recibir a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque estos niños vienen a la iglesia desde pequeños, pero ellos no son cristianos, a ellos lo traen. Pero ellos necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo, con el Dios de sus padres. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Ellos deben de aprender a clamar. Cuando dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Saben lo que significa eso? Que los padres no deben de parar nunca de instruir, siempre instruir, siendo ejemplo. Y sabemos que alguien podría decir, pastor, yo en mi familia tengo varios hijos y hay uno que es la oveja negra. Ese nunca quiere venir, ese siempre es rebelde. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer con mi ovejita negra? Lo primero es tener paciencia. Esa ovejita negra era usted chiquito y Dios tuvo paciencia con usted. No se desespere. Lo que significa esa oveja negra es que usted debe de seguir orando. Significa que usted debe de seguir amando a su oveja, porque esa oveja un día va a ser una oveja del prado del Señor, y a su nombre. Los padres debemos siempre orar, siempre interceder, siempre ser provida, siempre enseñarle el valor de la vida humana a nuestros hijos. Hay mucha tarea por delante, padres. Pongámonos sobre nuestros pies.